Hoy en día hay diversidad de conceptos, diversidad de campos y es necesario entender en qué situaciones se entienden diferentes conceptos. Y esto es de especial prevalencia en las ciencias sociales. Y por tal razón, en este video vamos a explicar uno de esos ejemplos. Y en este caso vamos a poner la visión jurídica y la visión política o sociológica. De un concepto que es un poco fuerte, sin embargo, es necesario teniendo en cuenta no solamente la historia nacional, sino la historia del mundo. Este concepto es el genocidio. Como punto de inicio creo que es necesario establecer un concepto que sea cotidiano, que pues podamos entender todos, y pues este no lo brinda pues la Real Academia Española. Y esta define el genocidio como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Sin embargo, esta definición es un poco vaga para entender pues las diferencias que existen en los diferentes campos. Y pues investigando nos damos cuenta que en el campo jurídico existen incluso en el mismo campo diferentes definiciones que son complicadas. Un ejemplo de esto es lo que tipifica el Código Penal colombiano al establecer que, pues así es la estructura de un tipo penal, que el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionar la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión. Así es como se tipifica en el Código Penal y así se entiende como el delito de homicidio. Sin embargo, para efectos del derecho internacional, el Estatuto de Roma menciona que cualquiera de los actos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, y luego establece cuáles son los diferentes elementos o actos que configuran el genocidio, pues se entenderán como tal. En ese sentido, pues considero que para el efectos de este video tomaremos esta definición del Estatuto de Roma, teniendo en cuenta que es la internacionalmente aceptada pues en el derecho internacional. Sin embargo, no es la única forma de ver pues el concepto de genocidio, y pues la historia, la sociología y la política nos brindan diferentes formas de verla y de caracterizarla. Los teóricos Chalk y Jonasson, en su libro Historia y Sociología del Genocidio, mencionan que el genocidio es una forma de matanza masiva unilateral mediante la cual un Estado u otra autoridad busca destruir un grupo, tal como este y sus miembros han sido definidos por un genocida. Esto nos brinda elementos adicionales para entender cómo es el genocidio en otra perspectiva, y se entiende que hay diferencias con las definiciones jurídicas internacionales. Estas diferencias pues se verán a continuación. Desde el punto de vista jurídico, pues la definición de genocidio es mucho más restrictiva y específica, pues si nos atenimos exclusivamente al Estatuto de Roma, dentro de los cuales hay elementos taxativamente determinados frente a las acciones que configuran el genocidio, y además un problema relacionado con los sujetos activos y pasivos, y los limita. ¿A qué hago referencia con esto? Solamente están protegidos con este delito los grupos étnicos, nacionales, raciales y religiosos, nada más. Cualquier otro colectivo que sea aniquilado sistemáticamente, si no se configura dentro de estos cuatro, no se entiende como un genocidio. Esto dista completamente del concepto que nos brinda la sociología y la política, donde solamente se extraen dos elementos, uno subjetivo y uno objetivo. El objetivo es que un grupo estatal ejerce una acción de matanza unilateral contra un grupo, y el subjetivo es destruir, o sea, la intención de destruir un grupo definido por el genocida. Solamente necesita esos dos elementos para que se configure el genocidio. Y pues estas diferencias, a grosso modo y viéndolas
por encima, se entenderían como simplemente divergencias meramente técnicas que no tienen un verdadero peso conceptual, pues en algo tan complicado y barbárico como el genocidio. Pero hay elementos y hay casos donde estas diferencias, valga la redundancia, hacen la diferencia y determinan si se protege o no los derechos de personas que vieron situaciones tan complicadas como las que conlleva un genocidio. Y el caso paradigmático de esta situación no es tan lejos. Es de aquí Colombia y sucedió hace unos 30 años. Que es el relacionado con el grupo político de la UP. Pero para darles un pequeño contexto, tenemos que meternos en la historia de este grupo político y por qué es importante en esta discusión. Comencemos entendiendo que la UP fue un partido de izquierda colombiano que nació a partir de los acuerdos del Uribe en 1985 entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Pues esta agrupación fungía como el brazo político y civil del grupo insurgente que representaba los ideales socialistas, donde se destacaba la justicia social, los apoyos del Estado a las personas menos favorecidas, y la diferencia era que ellos querían hacerlo de manera democrática. Es así como al año de estar fundados en las elecciones legislativas logran posesionar 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales, y se convierte en la tercera fuerza política del país, que se contraponía con los intereses de la clase política conservadora y liberal que habían reinado desde el Frente Nacional, incluso mucho antes. Esto se ve de manera clarísima teniendo en cuenta que en dichas elecciones el 10% de la votación se la llevó el candidato Jaime Pardo Leal, representando esta nueva fuerza política que estaba tomando cada vez más y más peso. Pues evidentemente esta nueva fuerza, estos nuevos elementos de izquierda disidentes, incomodaron a gran parte, o bueno, no gran parte, cierta parte del conglomerado político de la época. Y pues no encontraron otra forma de acallar esas voces sino a partir de la vía armada. Según diferentes fuentes y la establecida por el congresista Iván Cepeda, el saldo de los actos atroces perpetrados contra el grupo político hasta hoy se aproxima a las 5.000 personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, entre quienes se encuentran 2 candidatos a la presidencia, pues, el ya mencionado Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, 8 congresistas y cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales. De ese mismo cuadro hacen parte de detenciones masivas y arbitrarias contra miembros y sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia, decenas de atentados milimétricos contra oficinas y familias enteras exiliadas. En este sentido es claro, es evidente y uno pensaría que sin ningún lugar a dudas esto se configura y se entiende política y jurídicamente como un genocidio, teniendo en cuenta que era sistemático, que mataron muchas personas y lo hicieron en función de su ideología política. Pero aquí la minucia y la diferencia hacen que exista protección o no de derechos. Como lo vimos anteriormente, el Estatuto de Roma es bastante restrictivo, determina actividades y determina sujetos. Y entre esos sujetos solamente establece 4, que son los que ya mencioné anteriormente, donde excluyen completamente los movimientos políticos. Esto bajo un argumento que me parece demasiado vago, poco desarrollado por la Corte Internacional, relacionado con el poco arraigo que representa un ideal político y que puede evidentemente ser cambiado. Y
no es tan fijo como lo es la nacionalidad, la etnia, la raza o la religión. Eh, en ese sentido, como no se configuran los sujetos y el tipo es tan restrictivo, pues naturalmente se entiende que no se cumplen con los elementos requeridos y no se entiende internacionalmente que existió un genocidio contra la UP. Pero si se ve desde la perspectiva política, la perspectiva sociológica, pues es evidente que hay una diferencia. Y esto no es simplemente un debate académico, porque es claro que en este caso se cumplen los dos elementos planteados anteriormente, que son la matanza de 5.000 personas pertenecientes al grupo político y que existía una intención de acabar, tanto así que en 2003 por la falta de representantes perdieron la personería jurídica. Pero esta conceptualización de que sí existió un genocidio tomó cada vez más peso y es en 2013 que retoman dicha personería jurídica y por lo tanto se hacen de nuevo actores en el debate nacional. Y allí esto va avanzando y ponen congresistas, ponen representantes a la Cámara y hoy son parte del partido de gobierno del pacto histórico que tiene no solamente una gran cantidad de personas en el Congreso, sino además son el partido del actual presidente de Colombia. Es de este modo como se puede ver con claridad que la diferencia de conceptos, la diferencia de aproximaciones a diferentes instituciones pueden dar una u otra consecuencia. Y esta consecuencia tiene que ser analizada desde un punto de vista no solamente académico, sino social. Y esto es lo importante relacionado con la diversidad que nos brindan las ciencias sociales a la hora de interpretar diferentes conceptos y cuáles son las posibles consecuencias que estos traigan.